En todo el departamento podés asegurarte la mayor cobertura médica en tu ciudad. Si tu cédula termina en 9, en septiembre, cámbiate a cuidar la salud en el mejor lugar. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar tu salud. El 7 de septiembre vence la contribución inmobiliaria urbana. Puede abonar en las redes de cobranza o en las dependencias de la Intendencia de San José. 7 de septiembre, quinto vencimiento de la contribución inmobiliaria urbana. Intendencia de San José. Volvemos rápidamente de la pausa y seguimos recorriendo este rincón que tiene mucho para ver, mucho para mostrar, mucha historia. Y ahora vamos a conocer más detalles, más a fondo detalles de lo que fue este rincón turístico que esta familia Mianovich argentina vino hasta aquí, hasta Uruguay, a instalar esa idea, ese proyecto, ese querer tener que la gente cruzara, porque eran navieros, tenían barcos en esa época que hacían Buenos Aires-Colonia. Y bueno, cruzaba mucha gente hasta aquí, hasta Colonia, justamente por la presencia de esa plaza de toros y ese rincón turístico con hotel y con un montón de atractivos para la época que existía allí en Colonia, hasta que, bueno, lamentablemente se dejó de hacer porque, y en una buena, un presidente uruguayo dijo y se decretó la ley: aquí no se maltratan más a los animales, y no se pudo hacer más corridas de toros en la plaza de toros. Y después se le buscó la vuelta un poco, pero bueno, eso lo vamos a estar escuchando y viendo si seguimos viendo el bloque. Mirá. Y ya instalado el ferrocarril en nuestro país, muchas localidades comenzaron su crecimiento y comenzaron su vida a través de justamente una estación de ferrocarril. Fue como el núcleo, como el centro de algunas poblaciones que crecieron alrededor de una estación a donde el tren llegaba, traía a los distintos vecinos y traía también las cosas que en el pueblo muchas veces se necesitaban. ¡Vámonos! Esto es un museo privado que está ligado históricamente con lo que fue en su momento todo el complejo turístico Nicolás Mianovich, que era el hijo del empresario naviero de origen argentino, que tenía la flota de barcos que venía desde Buenos Aires acá a Uruguay, hacia Paraguay, hacia Brasil y todo el litoral argentino. Nicolás Mianovich, hijo, inaugura todo el complejo turístico en el año 1910, que se componía por la Plaza de Toro como el atractivo principal de la época, una cancha pelota baja frontón, una pista de atletismo, actualmente es un hipódromo, esta calle que vemos acá atrás, a unos 300 metros llegando a la costanera, había unos galpones grandes donde estaban las usinas propias que proveían energía eléctrica a este sector y a la ciudad vieja. Cruzando la calle estaba el muelle donde llegaban los barcos. Hoy en día, si se arriman a la costanera del muelle, por desgracia no queda nada, quedan unos palitos a la vista nada más. Y del otro lado de la Plaza de Toro, el edificio amarillo, sería el Hotel Casino Restaurant Real de San Carlos, que hoy en día está convertida en la UDE, Universidad de la Empresa. En este lugar, digamos, que no hay nada, que no se alcanza a ver, estamos nosotros actualmente como museo ferroviario. El tema fue que cuando lo habilita Mianovich en el año 1910, estuvo abierto al público más o menos 3 años, en las cuales hicieron alrededor de 32 corridas de toros, pero cuando asume como segundo mandato el presidente Valles y Ordóñez, le impone la ley que medio estaba en vigencia del maltrato, matanza de animales, entonces automáticamente la Plaza de Toro con las corridas de toro, que era el atractivo principal de la época, se vino abajo.
De todas maneras, él intenta sostener el lugar a través de otras actividades, como veladas boxísticas, cantante de tango, entre otros Carlos Gardel vino a cantar en su momento. En el Hotel Casino, restaurante, se hacían veladas importantes de gente de plata, tal vez a través de la sala de juego lo podían sostener, pero la otra realidad daba que para la época el lugar era más que imponente por el hecho que en esos 3 años y que hubo corridas de toros, cada vez que había un evento de ellos, el lugar se llenaba de gente y entraban de 8 a 10.000 personas, siendo que en todo Colonia de Sacramento en esa época había entre 5 y 6.000 habitantes. Generalmente la gente venía de afuera. Cuando le impusieron la ley que no se podía hacer malas corridas de toros, automáticamente ese caudal de gente que venía dejó de venir, entonces todo el intento de Mianovich de sostener el lugar con otras actividades no le sirvió de mucho. Pasaron 6-7 años, entrega todo el complejo turístico a la comuna y se retira. De todas maneras le quedaban cosas pendientes por hacer, entre ellas la estación de tren, que en su momento no había nada. Hoy en día estamos nosotros como museo ferroviario, por el hecho de que como los barcos eran del padre, esa parte la tenía todo bajo control. Cruzaban el río, llegaban hasta el muelle que estaba acá a 300 metros, él después los traía todos por la calle que actualmente lleva su nombre Mianovich, con un trencito chico propio, los traía, les daba toda la circunvalación de la plaza y los llevaba hasta el hotel, inclusive para mover unos baúles de gran tamaño que están en sala de espera. Pero toda la gente que vivía en Uruguay llegaban de otros puntos hasta Colonia. En realidad de Colonia acá eran 5 kilómetros solo, pero ¿qué pasa? En esa época no había transporte, no había movilidad, y él no quería perder ese caudal de gente que quedaba varada en la ciudad vieja. Entonces la forma que dio fue la siguiente: como la terminal de tren sí llegaba a Colonia, él en esa época hacer una continuación de la vía férrea y en este lugar crear una nueva estación, la Estación Real de San Carlos, a un paso del complejo. Por desgracia, como se le cae en poco tiempo todo el proyecto de él, automáticamente no la pudo hacer, entonces después de 100 años se recrea esta estación en memoria a Mianovich, por ese lugar se llama Recrear la Historia. Y lo que están viendo, bueno, se hizo todo con planos originales, como si fuera una estación legítima. Los vagones indudables son vagones legítimos del año 1910, 1912, 1938, 1835. Fueron comprados en los galpones de Peñarol a través de los remates de AFI, licitaciones públicas, y una vez que se trasladaron de Montevideo hasta acá, que son más o menos 180 kilómetros, se lo trasladaron sobre la ruta 1 en camiones chatos, más grúa aparte, por el hecho que por desgracia por las vías ya no se podía circular, y una vez que se depositaron en el lugar correspondiente, se tardó 8 años en ponerlos en condiciones, porque llegaron en un estado totalmente de deterioro, y en esos 8 años de recuperar los vagones con sus planos originales, con algunas que otras modificaciones, se fueron comprando en distintos remates las cosas que ustedes van a ver acá adentro, y medianamente se lo hizo para proteger el patrimonio ferroviario uruguayo, si no por desgracia más de una de estas cosas estuviera pasado ya a desguace directamente. Y el único vagón que no nos pertenece a nosotros, pero sí fue dado en comodato, es el coche correo, el 560, que está delante del galpón de remesa. Ese coche estaba a la altura de Ciudad de Rosario, a la vera de Ruta 1. Lo usaban los artesanos para vender productos, después lo terminaban abandonando, por ese mismo estado de abandono hasta lo han prendido fuego. Es así que el Estado lo iba a trasladar a Montevideo a ponerlo en condiciones, pero ese vagón en especial lo que tiene es un mirador que superaba la altura de los puentes, se les dificultaba el traslado para llevarlo a Montevideo, entonces optaron por dejarlo acá, y acá de a poco se lo está tratando de poner en condiciones. Eso más o menos para que tenga una idea de qué se trata este lugar. ¿Y cuánto tiempo tiene este museo instalado ya, trabajando? Este museo, se abrieron las puertas al público hace más o menos 10 años, pero todo el proyecto se empezó hace 25 años, que no había nada, eran lotes vacíos, y se hizo de cero todo. Se fue armando de a poco, y una vez que más o menos estaba armado como museo ferroviario, se lo habilitó al público.
justamente lo que hablábamos hace un ratito, que tenía que ver con la Plaza de Toros del Real de San Carlos, allí en Colonia. Este video que le vamos a mostrar es de la Intendencia de Colonia, de la División Turismo de la Intendencia de Colonia, es de abril del 2021. Obras que se están realizando allí para recuperar, remodelar y transformar esa vieja Plaza de Toros en un lugar cultural de turismo, para deportes. Por allí en algunos de los proyectos se pensaba instalar una cancha de tenis al centro, en la parte de césped. Pero bueno, les mostramos este video que, les reitero, es de abril del 2021 para que vean cómo avanzan las obras en la recuperación de la Plaza de Toros de Colonia. ¿Vieron? Así se hace el país, así se remodelan las cosas, así se recupera lo que estaba olvidado en el tiempo, olvidado y en muchísimos años. Casi 100 años de olvido tenía esa Plaza de Toros de la ciudad de Colonia. Rápidamente vamos a la pausa, cierre de este bloque y volvemos con mucho más. Nos vamos a seguir en el departamento de Colonia, pero vamos a salir de la ciudad como yendo rumbo a Montevideo. Allí a 12 kilómetros de la ciudad de Colonia está el Museo Arenas. El Museo del Lápiz, donde el señor Arenas fue y desde una idea loca de cuando chiquito, allá con 9 años, si no me equivoco en lo que nos van a contar en la historia, le regalaron un llavero de un elefante desarmable. Y ese llavero fue el primer paso para la colección impresionante de cosas que tiene el Museo Arenas en Colonia. Pero eso después de la pausa. En todo el departamento podés asegurarte la mayor cobertura médica en tu ciudad. Si tu cédula termina en 9, en septiembre, cámbiate a cuidar la salud en el mejor lugar. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar tu salud. El 7 de septiembre vence la contribución inmobiliaria urbana. Puede abonar en las redes de cobranza o en las dependencias de la Intendencia de San José. 7 de septiembre. Quinto vencimiento de la contribución inmobiliaria urbana. Intendencia de San José.